7.000 millones de déficit, pero el recorte de gasto es de 10.000 y 20.000 vienen de ingresos. ¿Y qué ha hecho? ¿Pulverizar la situación de las clases medias o de las clases trabajadoras? No. La carga de la prueba la ponen las grandes empresas, que en España tributan menos de la mitad o la tercera parte de lo que tributan las pequeñas empresas. Y la carga de la prueba la ponen en familias de grandes ingresos. Esa es otra manera distinta de abordar la crisis. Y nosotros, como sabéis, dentro de nuestra posición lo hemos dicho, que había que abordar una reforma fiscal en profundidad, no las decisiones que está adoptando el gobierno. Como esa amnistía fiscal que comentaba José Ricardo, que ha sido un fracaso absoluto, pero eso ya se sabía. Lo que han hecho ha sido a cascaporro, cuadrar las cuentas en el papel, pero ahora no les sale. Y con lo que ha ocurrido con el IVA, van a reducirse aún más los ingresos. Es curioso que pretendiendo aumentar los ingresos los van a disminuir. ¿Y entonces qué va a ocurrir? ¿Dónde van a meter mano? Hay dos partidas que relucen y son súper evidentes: desempleo y pensiones. Efectivamente, como dice José Ricardo, cada vez que Rajoy dice no por el momento, quiere decir desde luego que sí. Desempleo y pensiones. ¿Qué está ocurriendo en el desempleo? Se ha producido un doble fenómeno. Ha bajado la cobertura 4 puntos y ha subido el gasto 4 puntos. ¿Cómo es posible eso? Pues muy sencillo, compañeras y compañeros, porque estamos ya ante una nueva oleada de destrucción de empleo, de trabajo fijo en este país. Y los que están saliendo despedidos tienen, lógicamente, porque han cotizado para ello, la cobertura contributiva y inmediatamente se refleja en el incremento de gasto, aunque baje la cobertura global. Decían el otro día, las reformas se verán en su eficacia práctica con el tiempo. Y nosotros decíamos, no, si aquí ya se ven. No diga usted ahora, como dice el señor Rajoy, bueno, esto ya lo veremos con el tiempo. No, sí, joder, con el tiempo, con el corto tiempo que ha pasado ya sabemos lo que ha ocurrido con la reforma laboral. ¿Qué ha ocurrido en el mes de agosto con la reforma laboral? Que han aumentado los despidos. Y hay un dato muy importante, que las contrataciones han caído en agosto, porque el gobierno le ha facilitado la labor a los empresarios para que estrujen materialmente las plantillas. Y con un buen año turístico no han contratado. Lo que han impuesto han sido prolongaciones de jornada, no voy a decir horas extras porque la mayoría no las pagan. Esa es la realidad. ¿Qué ha hecho la reforma laboral? Relegalizar. ¿Qué quiere decir relegalizar? Lo contrario de deslegalizar. Y me diré, ¿y qué cojones quiere decir eso? Os voy a poner un ejemplo. En el año 1994 nosotros hicimos una huelga general en el 96, contra una reforma laboral que hizo Felipe González. No sé si os acordáis. Bien. Felipe González lo que hizo fue deslegalizar. Lo que quitó fue suelos legales, que los teníamos como garantía individual, pero sin embargo encomendó la negociación ya a cielo abierto, digamos, sin soporte por abajo, a los sindicatos y a la patronal, y nos reconocía ese papel. ¿Qué hace? Relegalizar, es decir, volver a incorporar marcos legales, pero no para restituir derechos, para hacer tan minuciosa la ley que lo que pretende es que ni los sindicatos podamos intervenir y que tengan, a su vez, en el marco jurídico, administrativo o judicial, los jueces o los inspectores las manos atadas. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo, con una judicialización bárbara, porque los jueces están imponiendo sentencias basadas en lo que se llaman cláusulas generales del derecho. Y para que tengáis una idea, las cláusulas generales del derecho son las que se invocan en los países emergentes. Fijaros cómo están cambiando las cosas. ¿Cuáles son? El abuso de derecho y el fraude de ley. Hay muchas sentencias
que apuntan hacia el abuso de derechos y el fraude de ley, porque ese es el único margen que ha dejado esta reforma laboral. Por eso esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Ya hay empresarios que en privado, el público no lo dirá, en privado se quejan. Y dicen que esto es pues algo negativo. Es decir, hay empresarios que han hecho esfuerzos para mejorar la competitividad de sus empresas, mejorar la calidad de sus productos. Y ahora viene un bandarra, monta una empresa y pone en jaque su proyecto empresarial. Y eso lo facilita esta reforma. Así que ya se están viendo los efectos. Las medidas que está desarrollando el gobierno, el propio gobierno lo reconoce en privado, están afectando los fundamentos básicos de la economía. Nosotros con eso también discrepamos. Porque dice, como hagamos nuevos ajustes pueden afectar a los fundamentos básicos de la economía. Nosotros discrepamos porque eso ya se ha producido. Se ha afectado a los fundamentos básicos de la economía española y, por supuesto, han incorporado unas tasas sin precedentes los niveles de sufrimiento social. Con el desarbolamiento de nuestro estado de bienestar. Cuando estuvimos con Rajoy, nos dice, con el tema de la banca, dice, bueno, habréis visto que yo, esto de que me dicen, lo de mi ideología, si nacionalizado un banco. Y es verdad, va a nacionalizar Bankia. Dice, si nacionalizado un banco y eso va en contra de mi ideología. Por cierto, le dijimos, oye, pues déjalo ya ahí. Hemos metido 170.000 millones de euros, más otros 100.000 millones de euros, va a ser el 27% de la riqueza bruta de este país. Pues deja la banca pública. ¿Cuándo se ciscan en su ideología? Cuando tienen que proteger transitoriamente a la banca. ¿Cuándo imponen su ideología hasta las últimas consecuencias? Cuando se trata de deteriorar los servicios públicos, de recortar la sanidad, de recortar la educación y de recortar la protección por desempleo. Hasta las últimas consecuencias. Así, efectivamente, se produce esta deriva mortífera de Estado de Derecho a Estado de beneficencia. Pasa que para ellos es un buen negocio. Primero porque con la privatización de los servicios públicos hacen negocio sus amigos. Y en segundo lugar, como lo que se hace es reeditar la entrañable figura de la dama del ropero, de la caridad, con la caridad encima, alcanzan el cielo. Nada, que les va bien acá y les va bien en el más allá. Y nosotros, compañeros y compañeras, esto pues lo tenemos que evitar desde nuestra posición y denunciarlo. ¿Cuál es el comportamiento de este gobierno? Hacia afuera, sumiso y servil. Hacia adentro, arrogante y prepotente. Dentro y fuera, irresponsable e incapaz. Esa es la verdad, incompetente. Fijaos si hablan de la herencia recibida. Yo el otro día en un acto que iba el representante del Partido Socialista le dije, oye, hablan mucho de la herencia recibida, pero creo que hubo unas elecciones el 20 de noviembre. Vaya bofetada que os lleváis, tío. Y esa es la grandeza de la democracia. Montar otra alternativa. En fin, esto, digamos, como decía Conan el Bárbaro, esto es otra historia. Pero dentro de la herencia, ha hecho una mención José Ricardo. Dentro de la herencia, yo puedo manifestar, estoy convencido, de que Zapatero quedó absolutamente en entredicho a los pies de los caballos en cuanto a credibilidad interna, pero tenía confianza afuera. De manera tal que este año, lo que ha mencionado José Ricardo, en el primer semestre de este año ha habido una fuga de capitales de 200 y pico mil millones de euros. Y en el mismo semestre del año pasado entraron en España 22.000 millones de euros. Por lo tanto, tampoco ha generado ningún tipo de confianza. Absolutamente ningún tipo de confianza. Y esto, compañeras y compañeros, pues hay que tenerlo claro. Y hay que denunciarlo. Y tenemos que defender, como manifestaba, nuestras alternativas. Y una de las estaciones para la defensa de nuestras alternativas es el 15 de septiembre. Esta es una concentración para toda España. Y están haciendo las organizaciones, os lo puedo asegurar, un esfuerzo supremo. La Unión General de Trabajadores, lo digo porque lo sé,
pero vosotros sabéis que una gran concentración en Madrid necesita transporte de Madrid. En una, digamos, en una magnitud también, pues colosalmente democrática, si me permitís la expresión, y hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y se tiene que ver que aquí está incluida una expresión de rechazo total a lo que está ocurriendo con los servicios públicos, porque eso no es un problema solo de los empleados públicos, sino del conjunto de la sociedad, pero se tienen que ver también las otras expresiones. Se tiene que reflejar lo que está aconteciendo en el conjunto del mundo del trabajo aquí en Madrid. Y ahí